Ok, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Saúl Holguín Gómez y como ustedes bien saben, yo soy facilitador de Prepa en Línea CEP. El día de hoy vamos a ver cómo resolver, cómo poder entender, que ustedes puedan entender el foro de clase del módulo 17 de la semana 1. Se llama Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Entonces vamos a ver poco a poco de lo que se conforma el foro, para que ustedes puedan contestarlo de la forma correcta y poder también realizar sus participaciones dentro del foro de esta semana número 1 del módulo número 17. Bien, el foro de clase, como bien les decía, se llama Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Dice así: reflexiona sobre los problemas que viven en el país, sobre todo con aquellos que tengan efectos directos en el lugar donde ustedes viven. Hay que seleccionar dos problemáticas, una relacionada con un fenómeno natural y otra con un proceso social. El objetivo de este foro es que ustedes puedan identificar y definir lo que son los fenómenos naturales por una parte y por otra parte los procesos sociales. Son dos fenómenos que se presentan de una manera muy diferente y que tienen características particulares que también son diferentes uno del otro, y ambos se pueden estudiar de una forma estadísticamente. En el caso de nuestro país, el INEGI es el instituto de la organización o entidad federativa encargada de realizar todo el proceso de estudios estadísticos de los fenómenos naturales y los procesos sociales que se conllevan y suceden en nuestro país. Lo hacen de diferentes maneras, pero lo más común es que lo hagan de una forma primero en la comunidad donde las personas habitan, después lo hacen de una forma regional, en el estado, por cabeceras municipales, por entidades federativas, y después lo hacen ya en una forma nacional para ver el impacto que tiene este fenómeno natural o este proceso social en toda la región de nuestro país. A su vez también clasifican las estadísticas a nivel regional para ver qué lugar ocupan, qué impacto tienen con relación a todo el país. Entonces es importante saber cómo se desarrollan, cómo se diferencian uno de otro, y es importante que ustedes conozcan que son dos fenómenos que se producen y se pueden estudiar de forma estadística. ¿Para qué? Para poder conocerlos y para poder dar soluciones preventivas o correctivas de acuerdo a cada caso en particular que se trate, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que nosotros como estudiantes para este módulo que estamos estudiando estadística debemos de conocer. ¿Cómo podemos aplicar la estadística y para qué nos va a servir? Entonces vamos a ir definiendo poco a poco, nada más para este foro de clase, lo que es. Vamos por la primera parte, que es un fenómeno natural. Un fenómeno natural es un proceso que produce un cambio en la naturaleza. Es decir, todo cambio que encontramos en la naturaleza es un fenómeno natural, directamente. En esta parte de los fenómenos naturales no mete mano el hombre, no está involucrado en el hacer, por eso lo llamamos fenómeno natural. Sin embargo, los fenómenos naturales sí pueden afectar al hombre. En su hacer en la sociedad puede estar involucrada por la región, por la zona geográfica donde se está desenvolviendo en sociedad el hombre, y entonces se produce un fenómeno natural. Si el hombre está localizado en esa región geográfica, va a afectarle dicho fenómeno natural. Si una sociedad, una comunidad, es decir, el hombre, no se encuentra, entonces el fenómeno natural no va a afectar. Esa es la principal característica. Los ejemplos más comunes que tenemos son las lluvias, las sequías,
los incendios, los huracanes, terremotos, nevadas, tsunamis y todo lo que ustedes puedan imaginar producido directamente en la naturaleza. México es un país, es una región que tiene demasiados ecosistemas, por lo tanto podemos ver una cantidad inimaginable de fenómenos naturales que ustedes mismos, de acuerdo a la diversidad de la comunidad estudiantil que tenemos en Prepa en Línea C, van a poder identificar, ya que podemos encontrar personas que se encuentran en cualquier parte de las regiones geográficas de nuestro país, nuestro gran país que contiene demasiados ecosistemas. Entonces sí encontraremos muchos ejemplos que ustedes pueden tomar. Simplemente las lluvias y las sequías, los huracanes y los terremotos son muy comunes que se den en diferentes regiones de nuestro país. Bien, por ahí podemos encontrar también las enfermedades como fenómenos naturales, sin en el momento en que afectan al hombre, porque ya una vez que afectan al hombre, entonces se convierte en un proceso social, porque están afectando en el hacer diario, día con día del hombre en sociedad. Como le afecta al hombre, entonces ya vamos a hablar sobre las epidemias o las enfermedades como procesos sociales. Pero podemos identificarlas en un primer punto como fenómenos naturales. Lo mismo con todo lo que tenga que ver con tasas de crecimiento o índices poblacionales, de flora y fauna, o sea, animales y plantas. Mientras estén aislados del hacer diario del hombre, también los vamos a poder ubicar dentro de esta categoría de fenómenos naturales. Las plagas podemos ubicarlas como fenómenos naturales hasta el momento en que llegan a afectar al hombre, ¿sale? Procesos sociales. Los procesos sociales son todo aquello que se refiere a lo que el hombre hace dentro de la sociedad. Entonces, el hombre se desenvuelve primeramente en la familia, el núcleo familiar. Después, las familias van a organizarse y formar una comunidad. En el momento en que crecen y se vuelven regionales y adaptan un sistema político, jurídico y económico, entonces vamos a crear civilizaciones, sociedades como actualmente las conocemos, como comúnmente las conocemos. Este hacer del hombre tiene que producirse de forma comunal, o sea, de forma grupal. El hacer de una sola persona no es un proceso social, tiene que verse producido de una manera masiva. Por lo tanto, lo llamamos dentro de una sociedad o de una civilización como tal. Entonces sí repercuten en esta sociedad y vamos a llamarlos procesos sociales. Muy fácil, ejemplos: natalidad, índices de mortalidad, densidad de población, servicios urbanos, tráfico, manifestaciones, gobiernos. Damos también aquí ya las enfermedades y epidemias cuando afectan a una sociedad, y tenemos epidemias, enfermedades que pueden afectar a pequeños grupos poblacionales de una comunidad, o epidemias que pueden afectar a grandes grupos de una región, de una ciudad, por ejemplo, hasta de varios estados, un estado o varios estados. Dado esto, también lo que comentaba, las plagas, todo lo que tenga que ver con estadísticas de flora y fauna que repercuten directamente al hombre. También, ¿por qué? Porque cuando afectan al hombre de forma masiva, entonces va a haber un cambio, un proceso social. Recordemos que un proceso social es un cambio que se va a dar en la sociedad y que va a ser bien puntuado, porque va a producir una afectación que sea
determinante, un cambio determinante en la sociedad. Procesos sociales históricos también podemos encontrar, como los cambios de gobierno, como el paso históricamente que hemos venido. Por ejemplo, voy a hablar de México, el paso de la independencia después de la revolución para llegar a una democracia en la cual nosotros tenemos un sistema de gobierno ahorita, en la actualidad. Son procesos sociales. Entonces yo lo que quiero que se den cuenta es cómo se dan estos cambios que sí afectan, porque una independencia, una revolución afecta a un país de una manera que cambia toda su historia, cambia todo su contexto social, político, cultural y económico. Por lo tanto, los llamamos procesos sociales. Ahí están los dos conceptos que ustedes también pueden ver en los recursos, porque aquí tengo una parte que tomé del contenido extenso que también ahí lo explica de una manera muy fácil de entender. Y yo les recomiendo siempre a todos mis alumnos que vean el contenido extenso para que se den cuenta. Ahí vienen los ejemplos claros de cómo deben de contestar y participar para realizar sus actividades y también para los foros de clase y de debate. Entonces es muy importante. En este caso dice: los fenómenos naturales y los procesos sociales tienen las siguientes cualidades. Son expresables en términos medibles, o sea, se pueden medir. Todo fenómeno natural y todo proceso social lo medimos, por eso lo estudiamos de forma estadísticamente. Son empíricos y pueden ser verificados por otros investigadores en otros lugares. O sea, se producen en el ir y venir del día a día, son comprobables y verificados. Entonces, no importa que yo no viva en la región tal donde se está produciendo de forma empírica, vivencial y actual un proceso o un fenómeno natural. Si se produce y yo estoy en otra región, de todas formas yo lo puedo estudiar. Entonces lo puedo verificar, corroborar y obtener las mediciones pertinentes para realizar los estudios que determinen qué hacer en cada caso, ¿no? No importa que sea yo de la región. Entonces eso también es una característica de ambos procesos o fenómenos. Y vamos a ver las preguntas detonadoras, porque hay que ver cómo ustedes lo van a contestar. Ya definimos, ya sabemos muy bien qué es uno, qué es otro, y vamos a ver lo que nos plantea el foro. El foro nos plantea estas 3 preguntas. Las dejo aquí para que las vean y voy a trabajar con ellas acá abajo. Ok. La primera pregunta detonadora dice: ¿qué líneas de investigación se pueden aclarar mediante un estudio estadístico en las 2 problemáticas que seleccionaste? Entonces, ustedes viven en cierta región. Yo voy a poner al final un ejemplo de un proceso social, pero bueno, ya expliqué para que ustedes puedan tomar un fenómeno natural y un proceso social y puedan ustedes mencionarlo, porque deben de mencionarlo en el foro cuando hagan su primer participación. Mencionan tanto su fenómeno natural y su proceso social, los dos, y van a contestar entonces qué línea de investigación para referirse a estas 2 problemáticas que ustedes han elegido. ¿Qué es una línea de investigación? O sea, ¿a qué se refiere esto? Simplemente es ese tema o ese problema que trae consecuencias o diferentes características, y estas consecuencias que son directas o indirectas que van a afectar a la comunidad donde se está produciendo. Como les comento, o sea, un fenómeno natural, un proceso social es común que suceda dentro de una comunidad pequeña, dentro de una región y dentro de ya un ámbito nacional. Entonces lo vamos a tener de forma común y se va a producir en diferentes estados, o sea, en diferentes regiones, en diferentes zonas geográficas al mismo tiempo o en diferentes tiempos, pero de la misma manera. O sea, podemos ver que vamos a tener inundaciones en una región o inundaciones en otra región, diferentes una de otra, así que ustedes van a poder tomar los mismos temas adecuándolos a la comunidad o a la región donde viven. Entonces, las consecuencias, por ejemplo, entonces recuerden, la línea de investigación es
que hablen sobre las consecuencias que van a tener, que repercuten dentro de la comunidad y que repercuten para ustedes de manera personal. Un fenómeno natural como las lluvias en la ciudad, las líneas de investigación pueden ser inundaciones frecuentes, los daños materiales en viviendas, el atraso por el tráfico que se genera cuando llueve demasiado, generamos mucho tráfico, la acumulación de basura, la imposibilidad de los tiempos que nos toma poder trasladarnos y llegar de un tiempo a otro, ocasionados por las inundaciones o los encharcamientos, la cuestión de desbordamientos de presas y diques, se da mucho en las regiones de nuestro país, cuando hay lluvias intensas, precipitaciones pluviales que les llamamos, que afectan a las presas y se producen desbordamientos que afectan comunidades aguas abajo, y ha llegado a haber casos que sí afectan demasiado y vienen desde el norte del país hasta el centro sur y afectan en los cauces de los ríos a muchísimas comunidades. Se ha dado muchos casos, desbordamientos de canales y en el caso de las ciudades que repercute en una que se echen a perder los caminos, por así decirlo, que tengamos baches, que tengamos hoyos literales, que ya se perjudicó la carpeta asfáltica, los caminos, las terracerías, se haga lodazales, que las coladeras se tapen, que ya no hay coladeras. O sea, las épocas de lluvias en las ciudades son verdaderamente, en ciudades grandes además, y zonas metropolitanas, son muy, muy problemáticas. Entonces ahí están las líneas de investigación. La siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia central entre un estudio estadístico de un proceso social y uno de fenómenos naturales? A ver, un estudio estadístico nos va a servir para poder contabilizar. Recuerden que una de las características de ambos es que son contables, son medibles. Entonces, un estudio estadístico es un proceso que se realiza por diferentes metodologías, en el cual vamos a, por lo general, sacar muestras. Es decir, voy a sacar características de una población que estoy yo estudiando. Le llamo población a una zona, a una región, a un grupo de personas, etcétera, y que de ahí voy a sacar yo muestras, en el cual voy a determinar, para poder medir ya sea un proceso social que estoy estudiando o un fenómeno natural que está ocurriendo en cierta región del país. Entonces, yo saco muestras que voy a medir, por ejemplo, de las lluvias. Estamos hablando de las lluvias. Supongamos que cuántos días del mes de agosto del año pasado llovió de forma intensa en la ciudad donde vivimos. Esas son mis muestras. La población son los días de lluvia. Y también podría ser entre las 3 de la tarde a las 7 de la tarde. Entonces, más específico, saco mi muestreo y ese es el estudio estadístico que voy a hacer. Lo mismo con los procesos sociales. ¿Cuántas personas se enferman de gripa en el mes de diciembre entre los días 15 y 24? Y saco mi muestreo y entonces comienzo a hacer un proceso de mi estudio estadístico. Ya estoy midiendo, ya tengo cantidades. ¿Para qué me va a servir? Bueno, para determinar qué está pasando y poder tomar las medidas preventivas y correctivas correspondientes, ¿no? Ya sea de manera personal o a nivel gobierno. Entonces, para eso nos sirve. Vamos a ver, en un proceso social nos va a servir precisamente porque vamos a poder obtener estos antecedentes estadísticos que nos van a permitir estudiar cómo se desarrolla el proceso en el pasado, cómo se ha desarrollado este proceso en el pasado. Un proceso social, por ejemplo, estamos hablando de las enfermedades que se convierten en un proceso social, ya que puede ser que durante la temporada de gripa
muchas personas no puedan asistir a sus trabajos o a hacer sus actividades cotidianas debido a que están enfermas. Entonces, ¿cómo se desarrolla o cómo se ha desarrollado esta enfermedad en los años pasados? Para poder entender por qué en el presente se está dando ese proceso social en que las personas dejan de asistir a sus trabajos. Y como entidad gubernamental, gobierno, yo voy a poder tomar las acciones necesarias, preventivas y correctivas para tratar con este proceso social en el presente y en el futuro. Correctivas, bueno, ya que tengo mi población en el presente y ya sé que las épocas y temporadas en las que se enferma mi población es del 15 de diciembre al 24, bueno, ahorita en este año pues voy a poderles hacer una campaña de vacunación o también una campaña de poderles dar las vacunas, las medicinas necesarias para que se puedan aliviar de esta enfermedad. Y preventiva para que en el futuro, en las siguientes épocas venideras de los siguientes años, en esta época precisamente del año, unas semanas antes, pueda yo darle a la población la misma medicina que está haciendo efecto, que ahorita estoy dando de manera correctiva, pero para que disminuya el siguiente año la cantidad de personas que se van a enfermar y disminuya la cantidad de personas que van a faltar a sus trabajos. Hago un proceso de campañas publicitarias, de que se alimenten de manera saludable, tomen agua abundante, tomen los líquidos que sean necesarios que puedan ayudar a prevenir estas enfermedades y además les ayudo, ¿no? Entonces, más o menos de eso se trata para un proceso social. En el caso de los fenómenos naturales, los datos que vamos a tener ya de años pasados nos van a permitir determinar con qué frecuencia o ciclo se produce este fenómeno. Es decir, las lluvias se presentan, por ejemplo, en el mes de agosto en la ciudad. Y yo sé que ya llevan 4 años presentándose de manera continua en el mes de agosto. Entonces, me dice, bueno, ya sabes que se presenta con ciclos anuales en el mes de agosto. Así que para los siguientes años vamos a tomar las acciones necesarias para poder prevenir a las poblaciones cercanas que se ven afectados con las lluvias. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a darle mantenimiento a la carpeta asfáltica, vamos a darle mantenimiento a los caminos, vamos a desasolvar y vamos a producir rutas alternativas para que se produzca menos tráfico. Vamos a crear una cultura de no tirar la basura en las coladeras o en la calle meses antes para que cuando llegue la época de las inundaciones, entonces la comunidad esté preparada y yo como gobierno les dé las armas necesarias para que podamos afrontar el fenómeno natural, en este caso las lluvias, que nos ha tocado en la región donde vivimos. O sea, eso no lo vamos a poder evitar, pero sí vamos a poder crear una conciencia y una cultura cívica para poder tomar todas las acciones necesarias en el momento en que se produzca el fenómeno. De eso se trata esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia central de los estudios estadísticos? Entonces, en procesos sociales nos ayuda para conocer lo que pasó en el pasado, para entender lo que está pasando ahorita y poder tomar las acciones necesarias para el futuro. En los fenómenos naturales, para poder conocer los periodos de frecuencia del fenómeno natural y con esto tomar las acciones necesarias para poder prevenir los siguientes periodos, ¿no? Ayudar a la comunidad y que el gobierno esté preparado, comunidad preparada. Para eso, esa es la diferencia entre uno y otro. O sea, en los procesos sociales vamos a entender cómo se desarrolla este proceso. Por ejemplo, un cambio de gobierno muy pautado donde ha ganado la izquierda, donde la derecha gobernó durante 70 años y más, y entonces vamos a entender ese cambio de ese proceso social que se está llevando a cabo en estos momentos por esos 100 años de historia que tenemos y cómo se fue desarrollando el cambio de manera gradual hasta el momento en el que se da en el presente, y a partir de ahorita vamos a tener un nuevo sistema de gobierno donde ya no
ya no está preponderante, no se encuentra ya el antiguo sistema de gobierno presente, y y bueno, ya tenemos qué es lo que vamos a hacer en el futuro con este cambio y en este proceso social que se está dando. O sea, ya sabemos lo que pasó, sabemos lo que está pasando, y vamos a poder saber y tomar las acciones para qué es lo que vamos a hacer con este cambio de gobierno en el futuro, a partir de ahorita. ¿Sí? Ahí están las diferencias. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué relaciones entre lo nacional, regional, te permite corroborar un estudio estadístico de un fenómeno natural y de un proceso social? Ya he estado hablando de esto. O sea, primero, ¿cómo nos afecta de forma personal? A mí, ¿cómo me afecta las inundaciones? Bueno, pues el tráfico, paso por baches, si tengo auto propio, si no, que haya más gente que recurra al transporte público, por lo cual los recorridos se van a hacer más grandes, los tiempos de recorrido se van a hacer más largos. Entonces, a mí en lo personal me está afectando. Después, en la comunidad donde vivo, ¿cómo afecta? Que haya más tráfico, que se descompongan los servicios de, por lo general, la luz, los semáforos también se suelen descomponer mucho, que se vean afectadas los caminos con baches, las terracerías, los caminos de las carreteras, las calles, las avenidas principales, que se produzcan accidentes vehiculares, a esos a nivel comunidad, y cómo afecta o qué posición toma en nivel nacional. O sea, para ver dentro de las grandes urbes del país qué lugar ocupa la comunidad donde yo vivo en la cuestión daños y afectaciones por lluvias, y si lo vamos más específicamente en cuestión índices de tráfico en el momento en que se presentan las temporadas de lluvias en una ciudad, ¿no? Y ahí está. Recordemos, para este foro de clase del módulo 17 de la semana 1, realizamos 3 participaciones cuando menos, distribuidas a lo largo de la semana, donde la primera aportación describimos los 2 problemas que han elegido. Recuerden, los 2, un proceso social y un fenómeno natural. En las siguientes participaciones, comentar las problemáticas desde un estudio estadístico y mencionar la diferencia entre el enfoque estadístico de los procesos sociales y los fenómenos naturales. O sea, dar contestación a la segunda pregunta. Y recuerden, en una de las aportaciones, comentar las participaciones de 2 de tus compañeros como mínimo. Yo siempre les comento, si son 3 participaciones, hagan más. Por lo menos una cuarta, donde realicen una conclusión, tomando en cuenta todo lo que han aprendido, todo lo que estudiaron, todo lo que han visto en esta sesión. Y recuerden qué enfoque pueden dar desde lo regional, lo nacional o también en lo mundial, ¿no? Cómo afecta y en qué posición estadísticamente se encuentra el país en este proceso social o en este fenómeno natural respecto a todo el mundo. Ahora, con esto doy por terminada lo que es la explicación y voy a dar un par de minutos, yo creo que estamos muy a tiempo, para ver un ejemplo. Voy a ponerles el ejemplo de un recurso que se llama la estadística de la semana 1 del módulo 17. Este recurso está en PDF y es un artículo donde se llama Sin confianza en la policía del 2016 y nos presentan estadísticas. Entonces es un proceso social y aquí podemos ver diferentes estadísticas de los jóvenes
que no se sienten seguros en las calles, y los adolescentes entre diferentes rangos de edades que son obligados a formar parte de un grupo de delincuentes. Y podemos ver las estadísticas. Este recurso está en la plataforma para que lo vean. Es un ejemplo que ustedes pueden ver, y yo les muestro otro que encontré en internet que se llama Alerta alza de estudio de suicidios, alertan alza en suicidios. Jóvenes los más vulnerables. Es del 2017 y es de la capital de la Ciudad de México. Y vamos a ver aquí, es un poquito más largo, pero está muy completo. Me gusta mucho porque te pone, bueno, la tasa de casos en la capital del país por cada 100,000 personas fue de 3.7 en el 2000, pero en el 2014 subió a 4.9 por cada 100,000 personas, ¿sale? Entonces, en el 2014, 4.9 de cada 100,000 son casos de suicidio en jóvenes. Vamos a ver. Y tenemos las tasas. Y me gusta porque aquí lo manejan a un nivel local. Entonces dice, en nivel local, la tasa estandarizada de casos por entidad federativa del INEGI del 2013 registró a la urbe con 4.8 suicidios por cada 100,000 habitantes. Recordemos que la capital del país tiene cerca de 12 millones de habitantes. Entonces hay que hacer cuentas. Si por cada 100,000 habitantes hay un promedio de 4.8 personas que se suicidan, en un total de 12 millones de habitantes, ¿cuántas personas? O sea, la verdad es bastante. Durante 2013, nos comenta esta gráfica que se registraron en el país 2.345 casos de suicidios. Los rangos más vulnerables de intentos es de entre 15 a 29 años, muy jóvenes por cierto, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos a nivel local, a nivel nacional también, y prácticamente habla de los rangos de edades, de las personas que son que intentaron suicidarse o tuvieron ideas suicidas, y que también son cuántas mujeres y cuántos hombres en la Ciudad de México, y ya estamos hablando de los años hasta 2017. Y además no nada más eso, también te dan datos por delegación, y eso ya es un nivel mucho más personal que una región que sería el Distrito Federal, sino ya por entidad delegacional, que ahora son las alcaldías, donde Xochimilco ocupa el primer lugar, y el cuarto lugar lo ocupa la delegación Gustavo Madero, el quinto Tlalpan, y en el octavo lugar Cuauhtémoc. Entonces, ya tenemos una visión desde lo personal hasta lo regional y cómo afecta en lo nacional. Me gusta mucho este artículo porque tiene los datos muy precisos de cómo estamos observando. Es del Excelsior del 14 de agosto del 2018, o sea, es muy reciente, y me gusta porque está muy completo, y aquí podemos observar cómo lo lleva desde lo personal hasta lo regional y cómo afecta a nivel nacional. Entonces, un ejemplo como este es el que ustedes pueden tomar para poder desarrollar su estudio y poder contestar a las preguntas detonadoras para el foro de clase. Entonces, con esto doy por terminado lo que es esta parte del foro de clase. Espero que les haya servido mucho y nos vemos por allá dentro de la plataforma, y estoy yo al pendiente de sus aportaciones. Muchísimas gracias.